Bienvenidos a la Microtalk, la primera que hacemos en septiembre, que es online. En esta ocasión vamos a centrarnos principalmente en todos los beneficios y efectos positivos que tienen las microdosis de psilocibina, cómo les podemos usar en nuestro día a día, cómo podemos combinarlas, con qué nos conviene hacerlo, todas las contraindicaciones que hay. Y aunque vamos a hacer de manera muy general también todo lo que abarca, todos los ámbitos, nos vamos a centrar particularmente en los beneficios y efectos. Bien, Nosotros somos Aliación Fund, les habla Maga. aquí Alexander, y bueno, estamos a punto de comenzar. Lo primero, ¿qué es una microdosis? Son dosis muy bajas, normalmente de 10 a 20 veces menos de una dosis normal de un psicoactivo, en este caso la psilocibina. Este es el componente activo de los hongos mágicos, que es un alcaloide presente en los hongos. Está la psilocina, la psilocibina, la bezoastina, etcétera. En este caso es de 0.05 gramos a 0.20 de los honguitos. Lo que hacemos nosotros es deshidratarlos, se pulveriza y entonces ya se cuenta, ya que podemos ver que hay honguitos chiquitos, otros más grandes y la potencia varía muchísimo. Lo que pueden ver arriba, esto de 5-HT1A, todos estos códigos, son los receptores de serotonina que hay en nuestro organismo. Hay principalmente en la parte intestinal y la parte neuronal mental. Ahí es donde van a actuar sobre todo los honguitos mágicos. Van a apagar nuestra red neuronal por defecto, que es el modo automático, y por ende vamos a estar más en presencia en el aquí y ahora. Ahora, las micro es, digamos, como diría James Fadiman, la forma más aburrida que hay de consumir psicodélicos. Como si había algo donde te pueden mostrar el todo, ser dioses, ir más allá del tiempo y el espacio. Bueno, en micro no. En micro llevamos nuestro día a día normal. Podemos trabajar, ir a la escuela, manejar, hacer todo mientras tenemos los beneficios y efectos positivos. Es decir, que no va a haber viajes, no alucinaciones, no va a haber aliens, no hay experiencia extracorporal y en general es bastante seguro. Ahora les vamos a platicar todo lo que hacemos para poder controlar la dosis y asegurarnos de que vamos a estar bien durante todo el día de las micro. Ahora, todos los beneficios y efectos, y aquí es donde nos vamos a centrar. Bueno, algunos de lo que nosotros hemos experimentado y también muchos de nuestros usuarios, las personas que están haciendo microdosis con nosotros hace ya más de un año, los más reportados son la paz, la creatividad, el bienestar, la alegría, también la actividad física en el sentido de tener mucha resistencia y más energía. También sienten más amor, más apertura. En cuanto a la sociabilidad, se sienten como más en confianza para poder hablar con otras personas, sociabilizar. Mejora el estado de ánimo, disminuye el estrés y también la ansiedad. También ayuda a trascender la depresión. Bien, también otra cosa muy importante es que les decía, nos saca del modo automático. Esta es la red neuronal por defecto, que va en nuestra mente desde el cerebro reptiliano hasta el neocórtex, abarca todo y es una red de neuronas. Allí se crea el ego, la personalidad, la identidad y es la encargada de saber quién soy. Por ejemplo, en mi caso es la encargada de crear la identidad de Alexander, quién es, cómo se comporta, cómo vive, cuáles son sus cualidades. Y a veces, aunque esto es súper poderoso, también puede ser negativo cuando estamos en exceso de futuro o en exceso de pasado, porque eso crea ansiedad o depresión. Cuando no estamos aquí en el presente, nos vamos a crear también una serie de bloqueos que pueden ser creencias limitantes. Es decir, si yo creo que Alexander no puede hablar en público porque es muy tímido, ¿no? Es una creencia, es una idea que repetí tanto que me la creí. Entonces, no sería yo capaz de hablar en público. Entonces, lo que hacen las micro, como apagan esta red neuronal por defecto, hay un proceso de cambio, hay un cambio de paradigma completo de creencias, de sistemas, de programación, de identidad. Entonces, todo esto se trata de un cambio de quién soy yo, a quién me quiero convertir y es una conexión mucho más alineada con nuestro ser superior. Es decir, cuántos bloqueos no hay que a nosotros nos gustaría decir, bueno, es que yo quisiera ser más extrovertido o me gustaría ser más sano o me gustaría ser más activo o me gustaría poder relajarme más. Bueno, todo esto normalmente se nos impide por esta serie de bloqueos de identidad y entonces este proceso de microdosis de un mes
tiene que ver con un cambio y una transformación de quién soy yo, hacia dónde quiero llegar. Nosotros le llamamos intenciones. Claro. En esas intenciones, bueno, nosotros les podemos compartir después de aquí un video donde Sophie, nuestra coach, puede explicarles bien cómo crear esas intenciones, cómo hacerlo de una manera correcta. Más en las intenciones, la idea es que ustedes puedan escribir todo lo que quieran mejorar, ya sea lo que nombramos antes o algunas cosas que ustedes sepan fijamente que les gustaría abordar. Por ejemplo, a mí me ayudó mucho a poder dejar el cannabis. Consumí cannabis durante 5 o 6 años continuos. De hecho, consumía todos los días y en un momento por un duelo que no pude asimilar, tuve depresión. Entonces ahí me di cuenta y con los hongos más la microdosis pude dejar el cannabis y también trascenderla. Gracias también al cannabis, en realidad yo estaba como tapando esa depresión y lo que pasaba era que me daba más depresión. Entonces, gracias a los honguitos pude dejarlo porque mentalmente me fue muy difícil dejarlo porque era como dependiente en el sentido de que mentalmente yo sabía que fumaba, que yo lo consumía así fumándolo, yo fumaba y a mí se me aclaraba, me llegaba, me relajaba y estaba mejor. El tema es que esto era algo o de todos los días o de día por medio, a veces era más fuerte. Entonces, gracias a las microdosis, que fue algo que intencioné para ese mes, pude dejar el cannabis y trascender también la depresión. Estos son casos que son muy importantes en la vida de las personas porque gracias a eso hoy puedo, por ejemplo, yo llevar a cabo una organización y también tener motivación, estar feliz, poder dar a mis familia, a mis amigos y a todos una mejor versión de mí y a mí misma, ¿no? Que eso es lo más importante. También hay muchas personas que lo que intencionan es el autoconocimiento o estar más motivados porque hay algo que les apagó su motivación y necesitan una chispa para poder continuar y para entender cuál es su propósito o hacia dónde quieren ir, porque a veces nos sentimos un poco perdidos o no sabemos cómo abordar hacia dónde ir. Y los honguitos nos ayudan mucho con la motivación y con el ejercicio de la autovaloración, más quiero ir hacia la voluntad, que es súper importante, y la disciplina. También cuando queremos crear nuevos hábitos es súper importante intencionarlo porque también nos van a ayudar con esto. Y quería ir a un enfoque que se me fue. Bueno, acá pueden ver en esta diapositiva una lista enorme de muchos beneficios y efectos que hay. Y como diría James Fadiman de nuevo, no hay una ciencia de las microdosis tal cual, porque muchos de los beneficios que podemos compartir son de los hongos en general. Y para quienes tienen experiencia con psicodélicos, pueden saber que son muchísimas, pueden saber que viajas, pueden saber que tienes una conexión con la divinidad, con el ser superior, que hay una muerte del ego, que hay experiencias extracorporales muy similares a los sueños, que hay mandalas, que hay un montón de cosas, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, a ver, si esto lo voy a consumir cada tercer día, pues, ¿cómo funciona, no? O sea, no sé si estoy dispuesto a hacer eso. Bueno, tienen que saber que estas dosis son subperceptibles. Es decir, que nunca vamos a sentir como oh, estoy high, o como, ya se activó la micro. No funciona así. Lo ideal es que no se sienta, es que yo tome la micro y durante el día, de pronto, quizás lo pueda sentir a través del enfoque, mayor atención, más creatividad y un sentimiento de presencia, simplemente como, claro, La esto se claridad. trata, es la claridad de estar aquí, de estar vivo, tener esta conciencia plena por un mayor y más extenso y más consciente apertura a la presencia. Es eso lo que nos brindan principalmente. También nos ayuda mucho a abrir el canal para poder comunicarnos con nuestro yo superior o nuestros guías. Entonces, ahí es cuando también nos fluye más la claridad mental, cuando no sabemos hacia dónde ir porque nos sentimos perdidos o cuando queremos tomar decisiones y nos cuesta tomar decisiones, nos ayuda mucho a poder tener esa claridad, el tener esta conexión. Por eso son enteógenos, porque nos ayudan a esta conexión con Dios, que sería como Dios también somos nosotros, también es como con nuestro yo superior, digamos.
Claro, nosotros podemos darles muchas perspectivas de las microdosis y de los honguitos en general, porque primero, son organismos vivos, ¿no? Son seres que tienen una conciencia propia y esto se puede explicar a nivel orgánico, científico, artístico, se puede explicar a través de lo espiritual, a través de lo más carnal, podemos hablarle de los procesos de laboratorio, de cómo funciona cuando lo usan los humanos, otros animales, cómo es cuando lo haces para dejar adicciones, para mejorar, para tener más conciencia, presencia, etcétera. Entonces, lo que queremos decirles es que hay miles de perspectivas, nosotros podemos compartirles las nuestras y las de cientos de personas que hemos acompañado durante los procesos, ¿vale? Nosotros tenemos mucho cuidado desde que hacemos un test para las personas, es decir, aseguramos que sea lo ideal para cada quien y su dosis que sea la adecuada. Como les decía, no es como que de pronto sientas un levantón y me siento muy heavy, ¿qué hago con esto? Eso sucede solamente cuando la dosis es más alta que la tuya. Y si fuera más baja, no estaría teniendo los efectos positivos. Entonces nosotros queremos que esté en el punto perfecto, ¿vale? Esto Ajá. es esencial para tener todos los beneficios. Y ahora, les voy a leer algunos de los beneficios que tenemos y ustedes, la pregunta será, ¿cómo puedo asegurarme de que va a hacer efecto en lo que yo quiera? ¿No? Porque si va desde lo físico, como mayor rendimiento físico y atlético, hasta poder sanar mis patrones, ¿no? De cómo nací, de mis traumas, como, o sea, hay un abismo enorme entre una cosa y otra. ¿Cómo nos aseguramos que va a funcionar? Bueno, eso va en la siguiente diapositivas, pero primero, uno de los beneficios es mejorar el estado de ánimo. Como les decía, los receptores que captan la serotonina, que es la molécula de la felicidad, son los mismos que captan la psilocibina. Y la psilocibina, como les mostraba acá, es muy parecida a la serotonina. O sea, este Ujú. alcaloide, esta molécula es muy similar. Tenemos una mayor reducción del estrés, de la ansiedad, porque nos sacan del modo automático. Hay mayor concentración, sensación de paz y apertura, porque nos relaja. El hecho de no estar con exceso de futuro o exceso de pasado, te relaja, sí o sí. Hay una apertura de la mente porque crea nuevos canales neuronales, ¿vale? Normalmente es como si nuestras neuronas, nuestros pensamientos van por la misma carretera, de pronto la cierran y entonces se van por vías alternas. Ahí comenzamos a resolver los problemas de maneras distintas. Hay un aumento en la motivación, como dice Mile, para realizar cambios positivos. Hay un alivio de problemas persistentes como depresión, ansiedad, trastorno de déficit de atención, síndrome de estrés postraumático, ayuda en el Alzheimer también, un montón de cosas. Ahora vamos a ir con ello. Hay mayor concentración y productividad, esto sin duda, o sea, para quien, digamos, dice, yo ya estoy bien, estoy en un estado de bienestar, tal vez ya no intenciono sanar, solamente quiero más creatividad, quiero estar más en conciencia, también se puede y es muy provechoso, te da como para un flujo de productividad maravilloso, no desde el lado de producción de hacer más, sino de hacer mejor. Hay pensamientos más claros, más conectados con tus misiones, tus propósitos, calidad de sueño mejora muchísimo porque vamos a estar más relajados. Y hay personas, inclusive, por acá Diana nos podrá compartir después quizás, que lo puedes hacer antes de dormir. O sea, las microdosis también hay protocolo nocturno. Ahora vamos con los protocolos. Hay un aumento de la creatividad, espontaneidad, con lo mismo de la presencia. O sea, el hecho de estar aquí ahora nos cambia todo. Hay facilidad para meditar, porque es una de las grandes herramientas que nos benefician muchísimo, etcétera. De las cosas negativas, por así decirlo, que podrían tener las microdosis es un ligero efecto sedante. Esto tiene que ver con la relajación. Hay veces que nosotros Necesidad. intencionamos la necesidad de relajación. A veces no, bueno, esto ya a mí me pasó particularmente. Yo intencioné tener más energía, poder estar más activo. Y cuando me tomo la micro, como a la hora, yo estaba que me derretía en el sillón, estaba que me dormía, estaba en junta con Mile y le dije, oye, pausa, necesito irme a acostar. Me acosté y me dormí. Y me dormí como, o sea, me rendí, ¿no? Mi intención era tener más productividad. Yo dije, vale, no puedo más, o sea, estoy muy agotado. Me dio para abajo y me voy y me duermo y me desperté como en 20 minutos con muchísima energía y me puse a limpiar toda la casa. O sea, una cosa es lo que intencionemos, que son nuestros propósitos, y estos nosotros les decimos a los honguitos, ¿sabes qué? A mí me gustaría ir por esta vía. Y también te pueden redireccionar y es como, ok, muy bien, me encanta esa propuesta, pero antes, para tener más energía, necesitas descansar mejor. Así que va a ser importante saber que estas son propuestas, ¿vale? Nosotros nos vamos a encargar con la meditación, con escribir nuestras intenciones, con aterrizarlo, con el acompañamiento, con terapia, etcétera,
como si fuese una linterna y vieron que alumbra toda la habitación. Así es, los honguitos lo que hacen es expandirlo todo. Son potenciadores, son amplificadores. Y lo que nosotros vamos a hacer a través de todas estas herramientas es volverlo como un láser, solamente a donde yo quiero. Y esto requiere práctica. Así que tranquilos, es un proceso. Las micro, a diferencia de una ceremonia o una dosis alta recreativa de los hongos, la gran diferencia que hay es que las macro vas en tu vida a día normal y de pronto tienes un acceso a la conciencia que te dispara hasta por acá, ¿no? Y tienes entendimiento de todo, amor total por un todo, tienes conciencia del tiempo, de quién eres, de tu misión, pero siempre después vamos a volver al cuerpo. Entonces es como un pico enorme en el que después hay que explicarle a nuestra mente lo que vivió. Y con las microdosis es mucho más sutil, son cambios progresivos. Entonces, pone que vayamos como en una gráfica de a poquito. Hay sub y bajas, claro, no significa que todos los días vamos a estar hasta arriba, de súper buen humor. No, también nos muestran nuestras sombras, nos muestran nuestros miedos y temores y dónde hay que trabajar, pero hay progresivamente y durante un mes un gran progreso, que si nosotros tenemos todas las herramientas como meditación, terapia, el acompañamiento grupal, vamos a poder mantener no solamente durante el mes de micro, sino también después. De hecho, o sea, imagínense que una macrodosis, o sea, una dosis alta, lo vas a hacer en un día, en, no sé, máximo 5 o 6 horas, pueden ser más también, ¿no? Pero aproximadamente lo normal. Ujú. Y un proceso de microdosis va a ser durante un mes, o sea, va a ser un ciclo de 28 días y vas a comerlo una cada 3 días. Entonces, ya en cuanto a tiempo, puedes ver que es mucho más progresivo y también es más eh, lineal el poder ir avanzando de a poquito. O sea, paso a paso en realidad, no de a poco, sino que paso a paso. Y no como un subidón y un bajón después, que después cuesta integrar a veces. Entonces, con las microdosis es muy importante que al hacerlo a diario, o sea, cada 3 días, durante un mes, la integración se va haciendo durante el proceso, además de que igual siempre queda para integrar el siguiente mes. ¿Qué Sí, ibas a decir? sí, lo de los hábitos. Bueno, antes de seguir avanzando, me gustaría decirles que al final vamos a dar un espacio para preguntas, dudas, así que pueden irlas escribiendo y al final las resolvemos. Muchas gracias por estar acá. Sí. También Susana, Mariana, Diana, Marina, Marta, Rodrigo, Mariel, Sofi, Dai, Dai, Dalia. Dalia Espiral, Maga. Muchas gracias por estar acá. También la vamos a grabar para quien lo guste ver después, pero el hecho de que estén aquí en presencia, aún sea a la distancia, es muy maravilloso. Les agradecemos y lo apreciamos mucho. Ok, continuamos. Es, somos seres de hábitos. Los humanos no nos regimos solamente por lo que podemos considerar o tener como excepcional un día, sino por cómo lo llevamos a crear en nuestros hábitos. Entonces, si queremos tener bienestar, si queremos estar saludables, si queremos mejorar y ser nuestra mejor versión de nosotros, no basta un día, sino que hay que mantenerlo, ¿cierto? O sea, a lo mejor si queremos estar saludables en cuanto a nuestra alimentación, no va a ser solamente que un domingo yo diga, hoy ya comí sano, hoy desayuné sano, no, es cada comida, es todo lo que bebemos, todo lo que consumimos. Entonces las micro lo que tiene de muy positivo es que es cosa de todos los días, aunque se consumen las micro cada tercer día, todos los días estamos con el compromiso de mejorar. Nosotros tenemos nuestra lista de intenciones y todos los días vamos a hacer acciones que nos lleven a cumplir esos objetivos. Una cosa es intención, la otra es acción. Entonces, los honguitos no son la pastilla mágica que te consumes y ¡paf! Listo, ya lo tengo todo, super memoria, Hay super muchos tomando. Claro. super resistencia física es decir, no es inmediato, es cosa de hábitos, ¿vale? Entonces, si yo quiero dormir mejor, no solamente los honguitos me van a ayudar, sino que yo tengo que procurar tener mis 8 horas de sueño a través de no ver pantalla antes, de comer mucho tiempo antes, de descansar, de relajarme, etcétera. Así con todo, ¿vale? Va a ser muy importante tomar atención a nuestros hábitos porque después se termina el mes de micro. ¿Y qué sigue? Nuestros hábitos. Esto nos ayuda a dejar hábitos negativos, por ejemplo, adicciones, y a tener hábitos positivos, por ejemplo, una mejor comunicación, una mejor alimentación, poder tener nuestro cuerpo activo, poder mejorar en nuestros hábitos, etcétera. Bien,
Fantástico. Y ahora vamos a contar un poco de las mejoras que nadie pidió, ¿no? También nosotros no sabíamos hasta que empezamos a probarlo y empezaron a probarlo todas las personas que conocemos, como nuestros socios, nuestros compañeros, amigos, todos los que están en el reino Fungi que nos acompañan, además también quienes han comenzado a probar todo lo que es la microdosis. Y hay muchas investigaciones también sobre algunas de estas y nos ayuda mucho con lo que es la regularización de las hormonas. En cuanto a las mujeres, por ejemplo, en la menstruación, nos ayuda a regularizarla. Quienes están con una irregularidad o tienen muchos dolores o no les baja la menstruación y eso, los honguitos te van a ayudar a que puedas regularla y que puedas comenzar los ciclos como el cuerpo lo necesita. Esto va a pasar siempre y cuando ustedes hagan la intención también. Aunque a veces, como decimos, las mejoras que nadie pidió es porque a veces no lo intencionamos y también pasa. De ahí es cuando empezamos a verlo, ¿no? También hay muchas investigaciones sobre la lactancia. Tú tienes más experiencia porque has hecho un seguimiento de, de varias personas que estuvieron en lactancia, ¿no? ¿Nos cuentas Sí, un bueno, poco? por ejemplo, mi hermana tenía a su bebé y estaba todavía en etapa de lactancia y de ahí vino la gran duda, ¿puedo hacerlo? Y encontramos muy pocas investigaciones, es decir, más que investigaciones, había notas en blogs de cientos, miles de personas, muchas mujeres que lo estaban haciendo, que ya lo habían hecho, y cuando vas más a fondo, te enteras de que es algo ancestral. O sea, que los wisharikas comen muy pequeñas dosis de peyote para cruzar el desierto. Las mujeres lo hacen para producir mejor leche, por ejemplo, cuando tienen problemas con ello, bueno, se les consumen el peyote en dosis muy bajas, es decir, en micro, y esto ayuda muchísimo a la regulación. Y con mi hermana tuvimos un seguimiento muy cercano hasta que vimos que no había ningún problema, que al contrario tenía todos los beneficios, mejoró en muchísimas áreas de su vida y después lo hemos visto con muchas otras mujeres. Así que, como diría James Fadiman de nuevo, no hay una ciencia de las micro. Lo que tenemos es uso mundial. Hay miles de millones de personas haciéndolo y tenemos comunidad. Nosotros tenemos nuestra tribu que la tenemos concentrada quizás en WhatsApp, en Telegram, están en las redes sociales, están en físico, están en todo México, están en Argentina, están en todo el planeta, literal, se han ido a viajar a todas partes y estamos conectados y de allí podemos decir, oye, a mí me funcionó en mejorar mi memoria, a mí me mejoró con mi hígado, ¿no? A mí, por ejemplo, yo, Alexander, me ayudó a dejar el alcohol, cosa que yo nunca intencioné. Son de estas cosas que, como dijo Mile con el cannabis, yo nunca puse en una intención, me gustaría disminuir mi consumo de alcohol, jamás, porque para mí, mi conciencia de ese entonces no era una problemática. Entonces, ¿yo por qué lo iba a intencionar? Sin embargo, conforme iba haciendo los protocolos, mi cuerpo lo fue rechazando, hasta que fue un momento en el que me hizo total, fue congruente conmigo mismo y dijo, claro, el alcohol es una toxina fuertísima, es una droga muy fuerte que está legalizada, normalizada y que es de las pocas sustancias depresoras que te quitan la conciencia. Es decir, o sea, cuando alguien está en estado de ebriedad, ¿cómo se le dice? Estaba inconsciente, no tenía conciencia, perdió la conciencia, ¿se dan cuenta? Entonces, cuando a mí me hace sentido, yo digo, ok, tal vez sea momento de dejarlo, voy a hacerlo paso a paso. Y dejo el vino, dejo la cerveza, dejo un poco. Bueno, yo tenía una marca de mezcal. Y paso a paso todo va haciendo sentido en orden de mi propósito. Entonces, a mí los honguitos me ayudaron a alinearme con esto y quizás algo que yo no intencioné, o sea, no directamente, pues se relacionó con mi camino de vida, donde por ende no tenía sentido seguir consumiendo alcohol. Entonces, esto se los compartimos para que sepan que los honguitos expanden todo, amplifican todo y que siempre lo hacen para nuestro bienestar. Es decir, que podemos tener la seguridad de que en las micro no te vas a quedar en ningún viaje, no vas a tener unos efectos negativos porque nosotros damos el acompañamiento especial para asegurar que si es para ti, te van a hacer todo el bien que necesitas, ¿no? No vamos a dejar que alguien que tuvo un brote psicótico esté en peligro por hacer las micro. En estos casos les damos más acompañamiento, etcétera. Entonces, que vean que incluso cuando no lo intencionas, hay muchas otras mejoras. No hay área en tu vida que tenga un efecto negativo que no necesite ser mostrado. Es decir, a veces de pronto te muestran todos los miedos y salen situaciones increíblemente densas, muy intensas, que dices, oye,
Estaba en micro y yo intencioné mejorar mi salud, mi cuerpo y de pronto me enfermé durísimo. Sí. Bueno, es necesario para hacer una limpieza, para que pusieras atención a que tal vez no puedes continuar con tus otras intenciones si a nivel orgánico con tu cuerpo no está sano. Hay que empezar por allí De repente, si no, no, es que hace 2 días que no puedo parar de llorar. también. Y bueno, tal vez vos te intencionaste hacer un duelo. Eso puede O pasar. intencionaste estar más feliz y de pronto dices, pero me la paso llorando. Bueno, había que llorar todo, hay que soltarlo para poder estar feliz. Claro. Sucede mucho. Ah, claro, y bueno, acá en la diapositiva vemos que ayuda, como decíamos, con la libido. Nosotros hemos sabido, con todos los casos que mejora muchísimo en parejas, a nosotros nos gusta mucho compartirla a personas que están con sus parejas porque mejora muchísimo sus relaciones. Una es la libido, pero también la comunicación, también el alinearte y el hacer el proceso al mismo tiempo es maravilloso, 100% recomendado. Otra cosa que está cero estudiada y que hay muy pocos casos es que mejora con el daltonismo, cuestiones de vista y como decíamos en la lactancia, en la menstruación. Ok, ahora el resto de diapositivas las vamos a pasar muy rápido, vamos a hacer solo como algo muy breve porque nos queríamos centrar en los beneficios y también vamos a hablarles de recomendaciones, qué recomendamos para mejorar el proceso de micro. Así que el resto de las diapositivas va a ser un flashazo. Si quieren ahondar en ellas, tenemos otra microtalk donde ahí sí abordamos una por una. Está grabada, después les pasamos el link. Sí. Está en nuestro YouTube. Sí, así es. Bueno, los hongos no saben que son ilegales, sin embargo, casi todo el mundo lo son. Hay muy pocas ciudades, estados o países donde comienza a regularizarse, donde a través de una campaña que sucedió en los 70 de censura, de prohibición, pues bueno, muchos copiaron ese sistema donde están no permitidos. Hay muchas razones por las cuales podrían no hacerlo y lo que podemos hacer hoy en día es, número uno, tener mucho cuidado, dos, saber por qué son ilegales. En México hay un vacío legal que permite de cierta manera que sucedan, que hayan ceremonias, que hay lugares como en Oaxaca, en Huautla, donde está ligeramente permitido, es decir, se sabe que sucede, ¿cierto? Mismo con las microdosis vemos que hoy en día hay una gran apertura, a pesar de no ser legal, hay una gran permisibilidad. Así que bueno, es importante saberlo, que si les interesa, vayan a fondo a saber qué pasa con la ilegalidad y cuáles son las vías en las que, por ejemplo, nosotros y muchas personas más hoy en día sí podemos compartir esta medicina más abiertamente. Otro tema que es así larguísimo, que incluye así las microdosis, son los protocolos. Los protocolos son como la manera de organizar, planificar y controlar de manera segura nuestro consumo de microdosis. Tiene que ver con el tiempo de consumo, la dosis de consumo y ¿cuál es la otra? Y qué se consume, ¿no? Porque puede ser psilocibina y puede ser acompañada de melena de león, de vitamina B3, etcétera. Bueno, por aquí podemos ver unos 4 protocolos. También hoy les mencionamos hace poquito el protocolo nocturno. Ese no está en la gráfica, pero también existe. Y infinitos protocolos más. Sí, Bueno, el de Fadiman, nosotros lo tomamos porque Fadiman es un psicólogo que ha investigado los procesos de microdosis y él propone hacerlo un día sí y 2 días de descanso. Los 2 días de descanso es porque la psilocibina dura en nuestro cuerpo 72 horas cuando es el micro. cuando es en micro, Ujú. ¿no? Entonces, bueno, hacemos un día, descansamos, entonces se puede salir la sustancia de nuestro cuerpo y después volvemos a consumir. Eso es para dejar un descanso al cuerpo. Y porque nuestro organismo genera resistencia a la Ujú. psilocibina. Si tú lo consumes diario durante un mes, posiblemente a la segunda semana ya no tenga ningún efecto. Exacto. Entonces, bueno, Feynman propone un día sí, 2 días de descanso. Después está Stamets, ¿quieres decirlo? Bueno, y Paul Stamets es un micólogo que él propone juntarlo con el adaptógeno melena de león, que nos ayuda sobre todo en la parte neuronal, mental, racional, intestinal, emocional, y con vitamina B3, niacina. Y él propone 4 días seguidos y 3 no. Para nosotros, y como lo que ofrecemos a las personas, vemos que es muy intenso, también porque de punto 1 a punto 20 gramos, quizás para alguien que comienza, es muy fuerte. Muy. Para nosotros, para la gente sensible, es muy intenso. Entonces, esto sirve como referencia, ¿vale? Luego tenemos
A ver, voy a silenciar. Listo. Tenemos el protocolo de Fun, es el nuestro. Nosotros lo que hicimos fue combinar el de Fadiman y el de Stamets. Uno porque le añadimos melena de león y el otro porque si lo hacemos un día sí y dos no. Así nos aseguramos que descansemos y que nuestro organismo no genere resistencia. Nosotros añadimos además cacao. Todos nuestros protocolos tienen nibs de cacao, cacao en polvo o son chocolates, porque el cacao es un potenciador, es un IMAU, inhibidor de la monoaminoxidasa, que lo que hace es prolongar y aumentar los efectos positivos de la psilocibina. Y por último tenemos el protocolo intuitivo. Hay muchos más protocolos, ¿eh? Nosotros pusimos unos pocos. El intuitivo ya sería como para quien tiene experiencia, puede decir qué cantidad, cada cuándo, entonces un día lo planifico o no lo planifico, un día puedo hacerlo en la mañana, en ayunas, el otro puedo hacerlo en la noche, o puedo hacerlo de 0.07 gramos y al otro de 0.20, es decir, esto ya es a consideración total de la persona cuando ya conoce su organismo y cómo reacciona los honguitos con cada uno. Por cierto, nosotros recomendamos que sean ayunas por ciertas maneras. Bueno, acá un meme. Antes de continuar, seguir mejorando con las micro es lo mejor que puede suceder. Nosotros dejamos un protocolo de un mes, hay quienes hacen de hasta 3 meses. Para nosotros es importante el compromiso, saber que si tú te comprometes a hacerlo en un mes, lo hemos visto en todos los casos que lo vas a hacer en un mes. No hay de otra, no hay manera de que no suceda. Y después de ese mes van a seguir todas las mejoras, ¿vale? No es como que si tengo problemas de ansiedad, si dejo de consumirlo, vuelve la ansiedad. Normalmente no sucede así porque ya nos encargamos con todos nuestros hábitos positivos de crear un estándar de bienestar. Y ahí está también el desafío que post-micro ustedes continúen con esos hábitos positivos que crearon, ¿no? Así es. Que pudieron llegar a ser. Luego del primer mes, digamos, tenemos el mes de protocolo y después tenemos un mes que es el que sigue. De Que ahí integración. ese es el mes de integración y es donde no vamos a estar consumiendo las micro, más lo más probable es que sigan sintiendo los efectos y los beneficios de los honguitos. Es como si el espíritu de ellos Así sigue es. en ustedes. Porque, como hablamos antes, lo que es la sustancia se va de nuestro cuerpo. Pero el espíritu, los beneficios, eso continúa, mínimo continúa por un mes. Eso es lo que nosotros hemos podido observar. Así es. Ahora, nosotros lo combinamos con uno de nuestros mejores aliados, el melena de león. Hay otros más, tenemos otros protocolos donde añadimos, pues, hoja santa, adaptógenos como rodiola, ashwagandha, cordyceps reishi, etc. Melena de león, como les decimos, Stamets lo popularizó mucho. Acá vamos a hablarlo muy brevemente. Nos ayuda, como decía, en la parte neuronal, intestinal, emocional, mental, racional. Ayuda a generar, bueno, ayuda a la neurogénesis, que es la generación de nuevas neuronas y a la conexión entre ellas. Nos ayuda a restablecer nuestra microbiota. Y bueno, acá en este meme, que bueno, pueden ver muchos más en nuestro Instagram, @aleacionfun, este meme, ¿no? Del cerebro, hey, ¿ya vas a dormirte? Sí, ahora cállate. Hey, ¿tomaste tu melena de león? Y tenemos el chiste de cuando alguien la memoria está como, ay, no me acuerdo, ¿cómo era esto? Es como, ¿ya tomaste tu melena de león? No tomaste tu melena. No tomaste tu melena de león. Eh, y bueno, nos ayuda mucho en la memoria, nos ayuda en la creatividad, atención y enfoque. Y donde más lo hemos notado quienes lo consumimos, creo que de manera general, no sucede en todos, pero si hay una tendencia es que cuando comienzas a consumirle, te das cuenta que tus sueños se hacen más vívidos y te acuerdas de ellos. Esto de la memoria en que nos ayuda es porque el melena de león tiene mielina, que es a lo que yo le digo vulgarmente como que si fuera em, un... La melena de león, ¿vieron? Sí, no me tomé mi melena hoy. Un lubricante. Es como un lubricante que pasa por todas nuestras neuronas y las que le faltaba mielina, entonces ahí se lubrican y empiezan a funcionar mejor y por ahí es por donde pasa toda lo que es la información y por eso empezamos a recordar, porque reactiva también. Eso es muy loco, pero bueno, ya después podríamos hablar neuronalmente de cómo funcionan. Se empiezan como a calcificar, por así decirlo, las conexiones entre una neurona y otra a través de las proteínas, enzimas, etcétera. Y la mielina es lo que hace que fluya más fácilmente y es la que nos ayuda también, como está más lubricado, por así decirlo, a que se creen nuevas conexiones neuronales.
Ahora, para que tengamos todos estos beneficios, va a ser muy importante desestresar el sistema. No podemos comenzar sin un sistema que esté listo para recibirle. Así que nos ayudamos de la meditación, de mantenernos en movimiento, hacer ejercicio, bailar, caminar, mantenernos activos físicamente y ejercicios de respiración. Entonces, nosotros les compartimos meditaciones pregrabadas que ha hecho Sophie, nuestra coach. Tenemos una lista de meditaciones que están en YouTube, en Spotify, en aplicaciones, o sea, recursos hay muchos, además de que cada domingo nos reunimos toda la tribu a meditar en comunidad. Esto es maravilloso porque nos ayuda a mantener este flujo de constancia y un hábito de meditación. Luego tenemos el movimiento. El mantenernos activos nos ayuda a que fluya toda esta energía y a que estemos sanos. Y la respiración nos ayuda mucho a estar presentes aquí y ahora, como decíamos, y a poder relajarnos, a poder desestresar. Nosotros, o sea, las microdosis funcionan mucho para la vida moderna. Son para personas que trabajamos, o que van a oficinas, o que manejan, o que viven en ciudades y que tal vez no podrían tomarse un fin de semana para una gran dosis, etcétera, sino que lo puedes llevar en tu día a día mientras estás con tus hijos, con tu familia, con tu equipo de trabajo y nunca vas a tener como el ¡paf! Te vas, ¿no? Al contrario, te da enfoque, te da atención. Estás más presente que nunca. Estás más presente que nunca y la Sí. respiración nos ayuda también para desestresarnos, o sea, vivir en una ciudad nos estresa, tener tareas pendientes, que los viajes, los materiales, hay muchas cuestiones que nos pueden estresar y la respiración nos ayuda a estar aquí ahora. O sea, la medicina del aire es fantástica, está a disposición de todos y así como la meditación y moverse está disponible para todos, hay que hacerlo. Es cuestión de accionar. Está la invitación. Está la invitación. Uf, a ver, esta nos podría llevar toda una microtalk. Acá los va a resumir Mile. Bueno, nosotros hemos notado que cuando nosotros llevamos un diario, o sea, primero lo que nosotros recomendamos es que antes de comenzar tu protocolo de micro, puedas identificar cuáles van a ser las intenciones que vas a proponer, digamos, que hacia dónde quieres ir, ¿no? Sí, hacia dónde quieres ir, cómo quieres cómo quieres ser mañana, cómo puedes hoy bajar dónde estás y hacia dónde quieres ir. Esas son las intenciones. Vas a bajar todas tus intenciones. Después, esas son para todo el mes. Después vas a hacer cada día de micro tus intenciones cada día. No sé, por ejemplo, comienzas el lunes, entonces el lunes vas a hacer tus intenciones para todo el mes y además vas a hacer tus intenciones para el día lunes. Martes y miércoles vas a descansar y el jueves te va a tocar micro y ahí vas a hacer tus intenciones para ese día. Después, viendo las intenciones que hiciste, lo vas a tener en tu mente y ahí es el momento de decir, bueno, ¿cómo voy a accionar? ¿Qué es lo que voy a hacer? Bien, ahí ponemos en acción todo para poder hacer realidad estas intenciones, ¿no? Que las micro lo que van a hacer es ayudarnos y darnos ese empujoncito para que eso pueda hacer sin que haya bloqueos, porque a veces estamos bloqueados por nuestros miedos o por nuestra mente o por la sociedad inclusive, y ahí es cuando nos va a dar el empujoncito para seguir haciéndolo. Después, algo muy importante es quiénes tienes alrededor y dónde estás ubicado. Por eso nosotros recomendamos el grupo de WhatsApp que tenemos y también nosotros hacemos seguimiento para que puedas comunicarte con quienes están en la misma frecuencia que tú, con el mismo propósito de mejorar, de estar cada vez con más expansión de la conciencia y que están trabajándose a sí mismos también. Entonces ahí puedes consultar con la tribu lo que está pasando o nos puedes escribir a nosotros que te vamos a poder entender sin juzgarte y esto es un apoyo súper esencial para el proceso. Así es. Bueno, justamente este proceso tiene que ver también con la creación de un yo futuro. Como decía Mile, vamos a proponer qué nos gustaría hacer. Y tal vez a veces no tenemos una definición de qué sí quiero ser, pero tal vez qué no quiero ser. Entonces es un juego ahí entre reconocer cómo es nuestro yo esencial. Y en esta creación del yo futuro vamos a estudiar nuestra programación interna, es decir, ver cuáles son mis sistemas de valores, de creencias, quién soy yo,
¿Y de dónde vienen estas creencias? Si es algo que yo he fundamentado en algo a través de mi experiencia o lo he tomado de mi familia, mamá, papá me lo impusieron o fue aparte de la sociedad, si me lo enseñaron en la escuela y yo lo asumí, ¿vale? Entonces vamos a hacer como un mapeo y decir, claro, estoy escuchando la voz de mi mamá que me está diciendo, no, ¿no? Sucede, créanme, es muy evidente porque a veces no nos damos cuenta que cierta acción, cierto pensamiento, como por ejemplo una actividad, una creencia que me limita, por ejemplo, les ponía de ejemplo, redundancia, supongamos que a mí me dijeron que yo soy tímido, ¿no? Me lo repitió mamá, papá, escuela, compañeros, etcétera. Lo repetí tanto y me la creí tanto que hubo un momento en que yo digo, yo soy tímido y voy a actuar como tímido. Y mi cerebro, aunque yo le diga, no, yo soy muy extrovertido, mi cerebro va a decir, nah, estás mintiéndote, tú eres tímido, no puedes hablar en público. Bueno, el yo futuro quiere decir que yo voy a decidir que puedo hablar en público clara y concisamente y lo voy a hacer. Paul Stamets, de quien hablamos también mucho tiempo antes, tiene esta experiencia que comparte muy repetitivamente, que es maravillosa. Él tartamudeaba, tenía problemas para comunicarse, no podía ver a los ojos a la gente. Y a través de un viaje de honguitos, al otro día, sin necesidad de terapia, nada, de pronto mira a los ojos y dice, hola, buenos días, ¿cómo estás? Sin tartamudear y deja de tartamudear. Estas cosas pueden suceder porque los honguitos lo que hacen no es como que venga de fuera lo externo, sino que nos ayudan a reconocernos quiénes somos realmente. ¿Vale? Este es un viaje de autoconocimiento, autovaloración y exige autorresponsabilidad, exige un gran compromiso y es un proceso de enamoramiento de uno mismo. Muy importante. Reconocer la voz interna. ¿Cómo es el yo que habla? Pero no el yo normal del día a día, que tal vez pueda tener problemas, conflictos, resolver cuestiones muy, lo que sea. No, es también reconocer cómo es la voz del yo interior, mi intuición, saberla escuchar. Vamos a notar también nuestros patrones positivos y negativos, cómo se repiten, pero esta vez vamos a poderles identificar, sobre todo si tienen acompañamiento terapéutico de coaching o de alguien externo, que podamos notar estas situaciones que se repiten, que yo voy creando, que yo voy reaccionando, y esta vez, sobre todo cuando finaliza el protocolo de micro, poder decidir cómo quiero cambiarlo. A veces la idea de los patrones creo que está como muy negativizada, por así decirlo, ¿no? Como es todo lo malo que me pasaron mis ancestros y yo repito, bueno, ¿y qué pasa con todos los dones? ¿Qué pasa con los talentos que me dieron, que me dio la sociedad Nadie se también? queja de eso. Todas estas herramientas, a ver, mis papás me dieron el gran don de crear, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo puedo yo aprovechar estos patrones de flujo de inspiración? Si ya los noté, bueno, pues los voy a abrazar, ¿cierto? Entonces, los patrones están allí, no para eliminarlos, no se pueden negar, se van a repetir una y otra vez, pero esta vez yo decido cómo los utilizo, cómo me hacen a mí y los puedo diseñar. Yo ahora los veo como la cadena del ADN, que si bien en esencia el ADN no puede cambiarse, se puede decorar con otras moléculas, con otras cuestiones alrededor, ¿vieron? Entonces, en esencia no voy a cambiar, no voy a mutar y tener unas grandes orejas de elefante si quiero escuchar mejor, pero sí voy a prestar más atención a la escucha, por ejemplo. La vas a ejercitar. Así es. Bueno, estamos a punto de terminar, tranquilos. Estamos a punto de iniciar con las preguntas y respuestas. Y como decía Mile, la cuestión de la tribu, compañía, seguimiento, es muy importante. Nosotros lo hemos facilitado para poder compartir con personas que saben de lo que hablas. Que si dices, oye, es que me duele la cabeza ahora que comencé con el protocolo de micro, ¿es normal? Es muy posible que en el grupo te vayan a contestar, hey, ¿estás tomando agua? Son estas cuestiones que está bueno compartirlas con quien ya hizo el viaje. Y bueno, ¿cómo encontrar a todas estas personas que ya han hecho micro? Por acá otro meme. ¿Cómo encontrarles? ¿Quién está de micro hoy? Bueno, los días de micro son muy especiales, son muy lindos. También muchas personas nos hemos dado cuenta que los días de no micro a veces también son maravillosos, a veces incluso mejor que los otros. Dices, mira, qué bien me siento. Y la idea es que eso se mantenga. Y por último, ¿qué sucede después de la micro? El post-micro. Como todo enteógeno, como decía Mile, el espíritu se queda en nosotros. Ahora viene el proceso de integrarlo, reintegrarlo. Todas estas experiencias que tuvimos, que vivimos, les vamos a dar nombre, las vamos a aclarar, las vamos a organizar y las vamos a asimilar en nuestra vida. Como a mí, en mis hábitos,
me sirven, me funcionan, las quiero mantener. ¿Cómo este estado de ánimo en el que estoy bien? ¿Cómo lo puedo mantener? Esas son las preguntas que normalmente nos vienen cuando reintegramos y que en cada proceso es diferente. Todos tardamos distintos tiempos. Algunos lo hacen en un mes, otros en 6 meses. Cuando llevan terapia probablemente hasta puedan reintegrarlo durante el mismo mes. Así es. Eso es Sí, fantástico. es más inmediato. Ok, ¿qué hacer? ¿Qué más hacer? ¿Cómo continuar? Como decíamos, los hábitos. Ir en micro es ir paso a paso ¿Qué es un con hábito? paciencia. Un hábito es la repetición continua de acciones, ¿vale? Entonces, comer es un hábito, ¿vale? Comemos 2, 3 veces al día, depende de cada persona. Dormir es un hábito, dormimos por las noches la mayoría de las personas. Y ahí se le suman cualidades. Es decir, yo lo veo los hábitos también similares a las creencias. Una creencia es una idea que te repites muchas veces. Entonces, imagínense que con ese poder de pensar algo repetitivamente, también los hábitos los podemos hacer Hasta hasta... pensamientos, hábitos. Sí. Después luego tenemos hábitos de pensamiento, hay que tener cuidado ahí y recuerden hacer la tarea del pensamiento sustituto Ujú. cuando escuchamos esa voz que no es nuestra y que no queremos continuar. Que te dice, no Sí, puedes, sí. no lo hagas, qué flojera, qué pereza, ¿para qué lo haces? No vayas por allí. Ahí es donde nosotros podemos identificar y cuando lo identificamos, ¿qué hacemos, no? Porque no lo dejamos pasar. Hacemos un pensamiento sustituto. Si ese pensamiento dice, no eres capaz de hacerlo, entonces el pensamiento sustituto es, soy capaz de hacerlo. Claro, Y cada vez que salga un pensamiento que diga, no eres capaz de hacerlo, es, soy capaz de hacerlo. Hasta que un día va a dejar de salir, simplemente. Y los honguitos te van a ayudar mucho con eso. así es. Por eso es necesario mucha agua, porque con el agua lo que vamos a hacer es liberar, Limpiar el organismo limpiar. también. Sí, Hacer que fluya, hasta la literal. mente se limpia. Sí. Y bueno, otro de de las cosas que está bueno que se mantengan es poner atención en nuestra alimentación, nutrirnos bien, tener un buen ciclo de sueño, descansar lo suficiente, hacer ejercicio, esto quiere decir mover nuestro cuerpo. Sí. Puede ser bailando, puede ser haciendo ejercicio, un deporte, corriendo, bicicleta, o si en nuestro mismo trabajo requiere actividad física, maravilloso. Y bueno, hemos llegado al fin de esta presentación de la MicroTalk, donde, pues claro, lo hemos visto una revisada muy rápida en muchos aspectos importantes de las micro. Ahora abro su micro, abran micrófono para poder hacer todas las preguntas que quieran, todas las dudas. Por acá ya teníamos algunas Sí. en el chat, así que vamos a comenzar por ellas. Muchas gracias por quienes están hasta acá. Eh, bueno, dice Maga, en la juventud probé varias sustancias, pero siento que los hongos y yo nos elegimos como maestros y educanda. Sigo aprendiendo de ellos desde aquellos años. Y es una correspondencia. Ahora, los honguitos, y esto es algo cero hablado, cero estudiado, pero ellos también están felices de compartir con nosotros. O sea, ¿por qué tenemos una asociación tan directa con los honguitos? Pues está la teoría de que podrían ser una toxina, de que en realidad no quieren que les consumamos y gracias a eso distorsionan nuestra realidad. Pero bueno, quienes ya los probamos, sabemos que no va por allí, que en realidad es una alianza donde nos están ayudando a reconectarnos con nosotros mismos. Es un acceso a la conciencia que nosotros ya tenemos, que tal vez hemos olvidado. Entonces, en esta cuestión lo que hacen es recordarnos esto. Sofi dice, respecto de la melena de león, ¿se pueden consumir como suplemento? ¿Genera algún tipo de Qué dependencia? buena pregunta. Mm. Bueno, en melena de león se puede consumir como suplemento. Lo que se recomienda es que una vez, unos 2 meses aproximadamente que llevas consumiendo melena de león, hagas un descanso. Esto es en la mayoría de los adaptógenos. Sí es necesario hacer un descanso cada unos 2 meses por ahí, O tres. o 3, Ujú. sí, también puede ser 3 meses. Nosotros ahora lo que estamos recomendando es un protocolo de 5 días de consumo del adaptógeno, 2 días de descanso. Y es durante 7 semanas. Claro. Y no generan dependencia, Ah, no, ninguno no, de ellos. no generan Tampoco las dependencia. microdosis, ni Tampoco. psilocibe, tampoco generan dependencia, no generan adicción. Melena de león en Oriente, por ejemplo, en Japón, incluso
Los prescriben los médicos. En el occidente la mayoría les encontramos como suplemento alimenticio, que es la forma más fácil de distribuirles. Y también que sepan que para cada persona es muy distinto. A algunos les recomendamos, como les decíamos en protocolo. Yo personalmente les consumo básicamente todos los días y casi que no descanso y me va bien. Pero esto, como les decía, depende de cada quien. Sophie pregunta. ¿Pueden contar un poco la diferencia entre adaptógeno, enteógeno y psilocibe? Qué buena pregunta. A ver, ok, adaptógenos son los que pueden ser plantas u hongos que se adaptan, que van bilateralmente. Para ser adaptógeno tienen tres consideraciones. Una, que no sea tóxico, otra, que no genere dependencia, y la tercera, ¿cuál es? Que sea Que, resistente al ambiente, ¿no? que disminuya el estrés y la ansiedad. Sí, Eso es necesario también para que sea adaptógeno. claro, porque ellos, o sea, mismo los hongos y plantas, todos ellos viven en condiciones de mucho estrés, en condiciones extremas, y esto les ha ayudado a evolucionar el poder reaccionar a a este ambiente, y estas son las cualidades que también nos comparten a nosotros. Ahora, enteógeno es una palabra que es similar a psicodélico, alucinógeno, etcétera. Hay muchas maneras de compartir qué son los honguitos mágicos. Pero alucinógeno quiere decir que te causa alucinaciones. Psicodélico es el que te devela la psique o el alma o la mente. Y enteógeno, que hoy en día se considera como la más adecuada, son los que te conectan con los dioses o con la divinidad. Entonces Los que te crean muchas, conciencia. así es, la conciencia tienen que ver con la conciencia, ya no solamente con la psique, sino que van mucho más allá. Y psilocibe tiene que ver con la molécula de la psilocibina, que está presente sobre todo en la familia de los hongos psilocibe, pero también está presente en otras familias como incluso algunos pleurotus u otras especies que están fuera de la familia de los psilocibe, ¿vale? Entonces, los psilocibe, todos ellos, bueno, se está haciendo también un reacomodo en las genéticas para que solamente el reino psilocibe sean los que tengan psilocibina. Ojo, algo importante que no mencionamos es que el honguito tiene psilocina y cuando la consumimos y pasa a través de nuestro hígado se convierte en psilocibina o viceversa y entonces ya genera todos estos efectos, ¿vale? Entonces estas serían las diferencias entre adaptógeno, enteógeno y psilocibe. Claro. Si no comes el hongo, no genera estos efectos. Porque Así es. tienen que pasar por el estómago o el hígado para que genere estos efectos y se convierta en psilocina, Sí, que es lo que nos da el efecto en realidad. así es. Lucero dice, Olis, en cuanto a la complementación de melena de león junto con las microdosis, ¿cuáles serían los beneficios de consumirle juntos? ¿Por qué melena de león antes que reishi o algún otro adaptógeno? Gracias. Ah, esta es muy buena. Bueno, en realidad se popularizó con Paul Stamets, pero el Paul Stamets tiene un enfoque de nutrópico. Un nutrópico es un mejorador del cerebro o de la mente, de la psique, de las funciones neuronales. Entonces, él se centró en la psilocibina, en cómo nos ayuda a mejorar nuestra mente. Y entonces, trabajando con Melena de León, él lo que hizo fue un stack o un apilamiento, ¿no? ¿Qué pasa si tienes psilocibina y le añades Ericium erinaceus, Melena de León, y le añades vitamina B3? Se complementan, es como una conexión que va a facilitar todo el proceso cognitivo de neurogénesis y de neuroplasticidad. No quiere decir que sea mejor que combinarlo con reishi, con cordyceps, con ashwagandha, con rhodiola rosa, etcétera. Es decir, hay incluso productos hoy que ya vemos estandarizados, como el protocolo con cordyceps, que de nuevo estarías añadiéndolo a un adaptógeno que es súper positivo, pero esta vez se estaría dirigiendo con otros propósitos, ¿no? Como el que tenemos nosotros de soy al cuadrado, nosotros les escogemos 3 adaptógenos a las personas, dependiendo de los beneficios que pudieran tener. Entonces, no es como que melena de león sea mejor que otros, sino que se ha popularizado y muchas de las personas pues buscan estos beneficios que van sobre todo a nivel neuronal, pero podría hacerlo con reishi, claro. Reishi sería mucho, bueno, lo recomiendan mucho para relajarte, para dormir mejor, reforzar el sistema inmune. Para gente que tiene cáncer, se recomienda cola de pavo, por ejemplo, para los tratamientos de quimioterapias. Entonces, para cada uno se irían buscando particularidades distintas. Claro. También en melena de león lo que tiene con la psilocibina, en lo que se llevan muy bien, es que la psilocibina y el melena generan la neurogénesis, que es la creación de nuevas neuronas, entonces se crean nuevas vías neuronales
y entre los dos se complementan para que eso sea más potente, más fuerte. Y el melena de león tiene la mielina, que es lo que lubrica estas vías neuronales, que la psilocibina también generaría la neurogénesis y la conexión de las neuronas, más no tiene la mielina, que sí tiene el melena de león. Por eso está bueno también esa combinación, porque a nivel neuronal y cerebral, psicológico, ayuda muchísimo. Así es. Dice Sofi que espectacular, sí lo es. Y Lucero, gracias. Varía mucho según las intenciones, clarísimo. Claro, Así es. Por ejemplo, yo en mi caso consumo muchísimos adaptógenos todos los días. Eleutero, cola de pavo, reishi, cordyceps, melena de león. Dependiendo de cómo lo sienta, yo ahí sí sigo el sí. intuitivo, porque dependiendo de mi cuerpo lo que me esté solicitando. Si yo estoy entrenando diario muy fuerte físicamente, yo todos los días me voy a comer cordyceps en la mañana, en la tarde, finalizo el día con reishi, de pronto meto melena de león ese diario, de pronto eleutero. Es decir, como comentas, depende mucho de la intención, de lo que tú sepas, tu organismo, qué es lo que necesita. Así es. ¿Alguna pregunta más? Nos encantaría cerrar con una pregunta más. Una duda que tengan, comentarios, quejas, sugerencias. Todo es bien recibido. Diana, Diana, Marta, Lucero, Graciela, Susana, Dalia. Y Bueno, bueno, yo voy a... sí, bueno, adelante, Diana, claro. Ay, perdón por interrumpir. Bueno, solo quería decir que en mi protocolo nocturno eh, cambié un, un hábito inconsciente y entonces me encantaría recomendárselo a las personas que padecen de que cuando duermen se muerden o hacen muchísima presión en esta cuestión. El maxilofacial ya me había dicho, no, esto está fatal, a los 70 vas a estar súper mal y cosas así. Yo como, ¿qué hago, no? Y entonces algo me dijo, haz protocolo nocturno y al ir soltando todo el estrés que llevaba durante tantos años, rompí con eso, o sea, ya no me muero. Y otra cosa que hago es, o que me ayudó es de estar súper presente en el sentido de que me di cuenta de muchas señales. En mi caso, en, en los mensajes, cada persona que llegaba y me contaba sobre su cuestión, yo la escuchaba, estaba presente, pero también decía, este mensaje es para ti, Diana. Por ejemplo, la chica que dormía así, ¿no? Yo también dormía así, 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 así. Y ahora después de la micro, pues ya duermo con más decidida. Entonces, eso es una cuestión que recomiendo muchísimo y muchas gracias por el espacio. Gracias, Diana, wow. fantástico. Sí, muchas gracias, qué hermoso. Sí, Diana comenzó su protocolo hace como 6 semanas y ella me comentó, yo quiero hacerlo nocturno. Y nosotros ya sabíamos que existía esta posibilidad, pero a partir de ella, muchas personas causalmente nos escribieron, oye, tengo insomnio, me gustaría mejorar mi sueño, así que les dijimos, tómatelo en la noche. Y desde ahí lo recomendamos más y hemos visto con todas las personas que el descanso es otra cosa. Así que maravilloso. Los que van a tomarlo en la noche, no es para todos mezclarlo con el melena de león. Ujú. A mí personalmente, melena de león me desvela. Me hace funcionar demasiado el cerebro y no me deja La dormir. ardilla. Está ahí como corriendo. Entonces, melena de león yo, por ejemplo, lo consumo en la mañana porque si no, en la noche no puedo dormir bien. Entonces, el protocolo, si lo hacen en la noche, les recomiendo que prueben con solamente psilocibina. Eso sí, con melena de león podría ser muy mental. Con Reishi estaría chido. Con Reishi, wow, maravilloso para dormir, claro. Y bueno, muchas gracias por llegar hasta este final de la microtada, que es tiempo récord. Por ahí dice Dalia, leí que no es recomendable microdosis si se tiene un tratamiento psiquiátrico, por ejemplo, escitalopram. ¿Qué se recomienda? Bueno, ahora estamos platicando con el doctor Roberto, él es psiquiatra y él puede guiar muy especialmente en cada caso a las personas que tienen estos tratamientos para recomendar, es decir, de alguien especializado que además de haber consumido micro, él lo recomienda a sus pacientes, lleva seguimiento de ellos. Nosotros ahora les recomendamos con él, con un especialista, porque nosotros antes tenemos una lista de todos estos medicamentos ansiolíticos y antidepresivos con los que se combina y otros con quienes no. A muchos les ha ayudado a dejarlo y nosotros lo que hacemos es dar una dosis más baja porque lo que hacen es potenciar todos los efectos y a veces no es muy positivo. Entonces, lo ideal ahí es que sí se puede,
pero hay que seguir indicaciones de cuánto y a partir de cuánto, y sobre todo cuando tienen intenciones de dejar el medicamento. Ayer el buen amigo Richards me dijo, oye, yo dejé citalopram por completo. En todo el mes de micro tuve solamente 3 ataques de ansiedad, cuando antes básicamente los tenía todos los días. Él lo hizo sin acompañamiento psiquiátrico, más no es lo recomendable. O sea, nosotros decimos, ve con tu psiquiatra, ve con la persona que te lo recomendó, ¿vale? Porque nosotros en este sentido no podemos hacernos responsables de eso. Podemos guiarles, acompañarles, seguirles. Esto 100%. La experiencia de cada uno es única también, porque también depende de cuánto tiempo hace que están consumiendo, entonces, y qué cantidad, Así y es. cada cuántos días, y así. Sí. Nosotros en esos casos también podemos recomendarles con el doctor Roberto, como comentaba Alex, y él es experto y está trabajando mucho con estas medicinas. Entonces es fantástico tener la mano de un profesional, Así es. sí, que está en el área de la salud mental en este caso. Sí. Sí, es fantástico. Gracias. Bueno, estamos listos para cerrar. Pueden compartir toda esta información. Vamos a grabarlo. Pueden visitar y saber más en aleacionfund.com. En nuestras redes pueden estar en Instagram, Facebook, TikTok, @aleacionfund. Para quienes asistieron a esta microtalk, tenemos un super descuento de 20% que dura durante 48 horas. Si quieren aprovecharlo, es maravilloso. No vale para quienes lo están viendo en las redes, solo para quienes asistieron. Así que bueno, muchas gracias. Saludos a todas las partes del mundo. Deseamos que esta información les haya servido para ustedes y muchas más personas y que puedan seguir mejorando todos sus hábitos positivos. Recuerden que esto es un movimiento inmenso. Mili y yo ahora somos unos representantes, pero detrás hay cientos de personas que están haciendo de todo, como desde el doctor Roberto, que es psiquiatra, desde gente que nos ayuda con la producción, que está pendiente de los seguimientos, Sofi con las meditaciones, etcétera. Es toda una tribu enorme que tiene una misión muy grande que sobrepasa las intenciones de cada persona y que pues lo podemos ver en los cientos de personas que han hecho micro hoy. Así que bueno, si les llama, escríbanos y nosotros haremos lo posible porque esto suceda y que tengan todos estos beneficios de los cuales hablamos. Que tengan la mejor experiencia. Sí, Y muchísimas la mejor gracias. familia. Exacto. Sí, qué buena tribu. Bueno, les deseamos que tengan una muy buena tarde, día, noche, dependiendo de donde estén. Y saludos. Estamos bien pendientes por acá. Nos Sí, vemos. nos pueden escribir y ver el otro video que tenemos de También. Microtalk por YouTube. Sí. Lo pueden encontrar como Aleación Fan y ahí están. Coman frutas y verduras, tomen agua. Un abrazo. Muchísimo amor para todos y todos.